Quiero dar también la bienvenida en este momento a quien está viendo este video, esta grabación de YouTube, y anhelo que realmente lo que hoy hablemos también bendiga tu vida y tu corazón. Muy bien, ¿quiénes son docentes, profes o están relacionados a la educación de alguna manera acá? Me gustaría que levanten la mano. Somos varios, hay un montón. ¿Y quiénes son alumnos que sufren los daños colaterales de los que antes levantaron la mano? Muy bien, hay varios alumnos acá. Algunos levantan la mano, hay alumnos de 80 años, bien, está muy bien. Siempre hay que ser alumno, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo? Somos alumnos de los martes. A propósito, gracias. Este martes arrancamos, bien, te agradezco, por eso es nuestra secretaria, muy bien. Los martes estamos arrancando nuestro estudio bíblico, Panorama del Nuevo Testamento, que hemos dado en llamar la Alianza Eterna, así que todavía estás muy a tiempo de inscribirte por Zoom o presencial. No tiene, digamos, ningún tipo de restricción, ¿sí? Es una mirada panorámica a todo el Nuevo Testamento que vamos a estar arrancando este martes. Aunque hicimos una clase introductoria, fue meramente introductoria, todavía podés. Va a ser todos los martes a las 20, presencialmente en este lugar, para el que quiera venir con bizcochito y mate, que es muy bienvenido. Ya arranca con una buena nota de concepto de entrada. Y animamos a que vengan presencialmente, porque se vive distinto, ¿no? La tecnología es una maravilla, pero al que pueda que venga, por lo menos mientras no haga 60 bajo cero, que pueda estar y disfrutarlo. Bueno, a las 20 estamos acá, de 20 a 21:30, la placa no está, no, pusieron que silencio en el celular, está muy bien. Pero realmente, bueno, arrancamos con el estudio del Nuevo Testamento este martes, así que bueno, los esperamos a los que no están inscriptos, todavía hay tiempo. Se llama La Alianza Eterna, el título que le hemos dado. Vamos a arrancar este martes con el periodo intertestamentario de Malaquías a Mateo para entender un poco qué pasó ahí, y vamos a terminar en noviembre con Apocalipsis, si el Señor lo permite y no viene antes, cosa que sería muy bueno que ocurriera. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, ya pregunté quiénes eran alumnos, quiénes eran maestros. Una de las cosas que a todos los que alguna vez nos hemos enfrentado, que creo que es la mayoría, un examen, es lo más intrigante que tiene el examen es justamente que uno no sabe qué le van a tomar. Porque si uno supiera qué le van a tomar, sería más fácil. El año pasado circuló, fue noticias en todos los medios, todo un circuito de copia, ni más ni menos que el examen de residencias médicas, ¿no? Estamos hablando ahí de gente que es profesional, que se ha recibido de médico. Y la verdad que falsificar un examen en esta instancia es grave. Lógicamente, cuando uno está por rendir un examen para una materia de secundario, lo peor que puede ocurrir es que le vaya mal. Pero si uno miente en un examen para ser piloto de avión, las consecuencias pueden ser diferentes y no solo para uno mismo, ¿no? O sea, depende del tipo de examen que vayamos a rendir y lo que esté en juego con esa evaluación, el grado de peso que tiene este desafío, ¿no? Este examen. Por eso he dado en titular lo de hoy, espiando el examen, ¿no? El sueño no confesado de todo estudiante es poder ver el examen que le van a tomar. Ese es el sueño, ¿no? Y hay toda una serie de artilugios y de métodos para sortear algo que en realidad es una evaluación que nos permite ubicarnos dónde estamos, ¿no? La evaluación en realidad debiera ser inicialmente una autoevaluación. Pero como conlleva una nota, y conlleva una calificación y conlleva un premio al que aprueba ese examen, lógicamente la tentación de espiar el examen es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que leamos juntos Hechos, 2 Timoteo 2:15, me gustaría que proyectemos 2 Timoteo 2:15, que es un versículo muy clásico de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda, dice: esfuérzate por presentarte a Dios, como dice ahí, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Este es el versículo de mi bautismo. Cuando yo me bauticé, en mi tarjetita de bautismo, allá
un lejano 5 de febrero de 1978, me entregaron esta tarjetita de bautismo y decía este versículo, 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Vamos a ponernos en contexto. Pablo está escribiendo la última de sus cartas. Él está preso en un lugar de donde no va a salir, ¿no? El gran evangelista, el hombre que recorrió prácticamente todo el mundo conocido, que no podía estar quieto, que estaba un tiempo en un lugar y ya salía para otro, que haber sido apedreado, haber pasado hambre, haber sido náufrago, haber estado preso, haber recibido latigazos, nunca lo detuvo para que él cumpliera la misión que él tenía, que es llevar a Cristo a todo el rincón del mundo conocido. Y efectivamente así lo hizo, hasta que finalmente las garras del Imperio Romano lograron lo que nadie había logrado, que era detener al hombre indetenible. Y ahí está Pablo, solo en realidad, abandonado incluso por los seguidores, él lo va a decir en esta carta. Y él, en esas largas horas de silencio, de oscuridad y también de malestar, porque lógicamente no era una prisión VIP en la que él estaba, lo ayudó a reflexionar sobre el legado, ¿no? Algo que pocas veces hacemos los posmodernos, ¿no? A duras penas me interesa lo que va a pasar mañana, mucho menos lo que va a pasar cuando me muera. O sea, el concepto del legado es un concepto que está medio fuera de nuestra cultura, ¿no? Aunque durante siglos marcó la importancia de los seres humanos. Durante siglos fue más importante lo que vos ibas a dejar después de morirte que lo que vos hacías en vida. Hoy eso suena como de otro planeta, es una historia marciana eso, ¿no? A duras penas me interesa lo que va a pasar la semana que viene, me interesa lo que pasa hoy, mucho menos lo que va a pasar cuando me muera. El concepto de legado no está, pero en esa época estaba, y Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, son palabras de esta misma carta, unos versículos más adelante. Él ya sabe que quedan los últimos minutos de la película de la vida de Pablo, él lo sabe. Y entonces él está pensando en el legado. Y está pensando en un hombre que él conoció desde joven, un muchacho que lo acompañó desde sus primeros viajes, que ya de muchacho le va quedando poco, pero que tiene sobre sus espaldas el peso no menor de ser el que tome la antorcha del apóstol Pablo. Y este hombre, que es Timoteo, es a quien Pablo le destina 2 de sus cartas, que en el curso de este año las vamos a estudiar, pero que hoy quiero hacer foco en este concepto que Pablo le presenta a Timoteo. 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿no? Y Pablo en esas horas, insisto, de silencio, él debe haber pensado, ¿qué le transmito a Timoteo? ¿Cómo hago yo para pasar a decenas, a miles de kilómetros de distancia, donde estaba Timoteo, que estaba en Éfeso? Él le escribe desde Roma y dice, bueno, ¿cómo hago yo sin poder pasarle un PowerPoint por mail, sin que pueda bajarse un PDF de lo que yo quiero? ¿Cómo hago yo para que Timoteo sea un fiel reproductor del legado? Esto era todo un tema en esa época. ¿Cómo hago yo?, decía Pablo. ¿Cómo hago para que mi legado esté en Timoteo y ese Timoteo sea eficaz en aquello para lo que yo lo he formado a lo largo de estas décadas? Bueno, esto está en 2 Timoteo 2:15. ¿Qué le parece si rebobinamos un poquito y rastreamos en 2 Timoteo cuáles eran los ítems del examen? Así que vamos a espiar el examen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo apruebo este examen? Bueno, Pablo en los versículos anteriores le fue diciendo a Timoteo qué era lo que le iban a tomar en el examen. ¡Wow! Esto es maravilloso. Yo también quiero que me digan qué es lo que me van a tomar en el examen. Bueno, a Timoteo Pablo le dijo lo que le iban a tomar en el examen. Y que sepas que, a diferencia de los que pasa en la condición humana, el examen de Dios es siempre el mismo. Él no cambia. Siempre es el mismo. Las preguntas son siempre las mismas, los contenidos son siempre los mismos. Para Pablo, para Timoteo, para Almita, dentro de unos años, para nosotros hoy, siempre va a ser el mismo examen. Y eso está buenísimo, porque si todos los años tomaran el mismo examen, todos se sacarían 10 en la facultad o no, porque claro, pero Dios no cambia su examen. Así que vamos a espiar un poquito ese examen. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1.
No es necesario que se lo proyecten. Ellos nos van a proyectar un poco dentro del capítulo los versículos sobre los que vamos a hacer énfasis en este ratito que tenemos. Yo voy a empezar leyendo. Ustedes, si tienen su Biblia, lo pueden leer ahí. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así comienza la última carta del apóstol Pablo, el último mensaje de este gigantesco evangelista al más dilecto de sus seguidores. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Este es el preámbulo de la carta que Pablo le manda a Timoteo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, miren la carga que tenía Pablo por este hombre. Siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Subrayo un poquito esto de mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte, cosa que no iba a pasar, para llenarme de alegría. Y ahí el versículo 5, que ese sí lo van a proyectar, dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Traigo a la memoria tu fe sincera. Muchos años antes de esto, en el primer mensaje, en la primera predicación del Evangelio abierta de la que hay noticias, Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, colega de Pablo, había dicho estas palabras en Hechos 2:22. Él se pone de pie con los 11 y dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Dios aprobó públicamente a Jesús. Es decir, Jesús tuvo un 10, excelente, felicitado, es el orgullo de padres y maestros, como ponían nuestros boletines, ¿no? Aprobado, con 10. Dios lo aprobó públicamente. Ahora Pablo, unas décadas después, le dice a Timoteo: vos tratá de presentarte a Dios aprobado. Cristo ya fue aprobado. Y ahora este versículo que está acá, el de 2 Timoteo 1:5, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loide y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti también. Y este es el primer punto del examen: una fe sincera. Lo que Dios espera de nosotros en nuestro examen de evaluación es una fe sincera, porque la fe puede no serlo, ¿no? La fe puede no serlo. La RB60 dice una fe no fingida. Y me gusta, quizás es más claro este concepto, fe no fingida. Pues yo puedo fingir la fe, ¿no? Puedo levantar las manos, puedo orar, puedo venir acá todos los... Puedo fingir la fe. Puedo aprender los procedimientos o las formas que tiene un cristiano o que podría tener un cristiano. Yo puedo fingirlo, pero el examen tiene el primer punto donde dice: yo voy a evaluar no la fe, voy a evaluar la fe sincera. Es el primer punto, la fe no fingida. Hay algo que no está en la Biblia, pero que yo he observado y con preocupación, es que la probabilidad de que mi fe tenga una mayor dosis de fingimiento es directamente proporcional al tiempo que yo llevo en la vida cristiana. Lo digo de nuevo, me salió medio matemática la cosa, ¿no? Eso es directamente proporcional. En otras palabras, cuanto yo más tiempo llevo en la vida cristiana, más probable es que aspectos de mi fe sean fingidos. No te estás equivocando, no es al revés, no me estoy equivocando. La persona que recién llega a Cristo tiene una fe auténtica. Se muestra como es, le duele, llora, mirá, todavía me drogo, quiero a Jesús, pero no logro liberarme del cigarrillo, estoy con esto. Es sincero, cuenta sus luchas, transmite su corazón, busca ayuda, cuenta lo que le pasa, es sincero. La persona que llega a Cristo llega con lo que tiene y cuenta transparentemente su corazón, como lo hace un nene que te cuenta la verdad. La fe
sincera es en general propia del que recién convertido, el que se convirtió auténticamente. Con el paso de los años, uno va adquiriendo formas y sabe que, yo tengo que decir, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, ¿no? Tengo que decir así, porque queda bien. No voy a decir derrotado y por la alcantarilla porque queda como flojo, ¿viste? Este es un tipo sin fe. No, tiene que decir bendecido y en victoria, claro. Obviamente, porque ya llega. Y el otro que va a decir, amén, yo también, amén. Y vamos todos bendecidos y en victoria. Entonces la fe fingida empieza a ser una adquisición tardía que empaña nuestra autenticidad como hijos de Dios, ¿no? Si hay algo que el Señor le generó una urticaria como ninguna otra cosa, fue el hipocratos, o sea, el debajo de la máscara, traducido como hipocresía. Eso le molestó realmente mucho. Todos tenemos un componente de hipocresía, ¿eh? No te cortes las venas por tener un componente de hipocresía, porque todos lo tenemos. Y cuanto más años tenemos en la vida cristiana, yo lucho contra eso. Todos luchamos contra eso. Pero qué bueno que vos puedas decir, quiero una fe sincera. Quiero una fe sincera. Quiero vivir una fe transparente. Quiero vivir una fe auténtica. Quiero que mi sí sea sí y mi no sea no. Porque lo que va más allá de eso, lo dijo Jesús y no yo, tiene una mala procedencia. Renunciemos a esos falsos formatos de fe fingida. Quizás hay alguien acá que no sabe de lo que estoy hablando. Yo quiero decirte que Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Nosotros somos aprobados porque Él fue aprobado primero. Y yo quiero decirte que no hay posibilidad alguna de ser aprobado delante de Dios si no te refugias en el único que fue aprobado. Es típico de los exámenes que cuando uno va flojito, ¿no? Por lo menos antes era así. Vos tratabas de sentarte, estudia mucho. Yo me voy a sentar medio acá y medio en diagonal. Porque con un poco de suerte, tema A, tema B, él va a tener el mismo. Entonces yo me siento acá y así, con ojo de zoom, ¿no? Trato de ver dónde puso la cruz. Ni siquiera teníamos en ese momento la ventaja del multiple choice, no era a desarrollar. Entonces vos salías con los ojos rojos porque estabas mirando a 100 metros de distancia dónde era, qué respuesta puso en la 2B que no la sabe nadie. Nos gusta espiar al que sabe. Bueno, en la fe esto está aprobado. Vos tenés que copiarte del que sabe. Tenés que imitar a aquel que fue aprobado. No hay posibilidad que mi vida sea aprobada delante de Dios si yo no imito al que aprobó. Cristo fue el único que aprobó. Todos los demás necesitamos ayuda para aprobar. ¿Y cuál es esa ayuda? Justamente la muerte de Cristo. Porque como Él cumplió en su vida para Dios, me hace a mí participante de ese beneficio. Porque Él, como aprobó, no necesitaba irse a marzo, la cruz, pero eligió morir en una cruz, pagando el precio de mi descalificación. Él, que era calificado, eligió ser descalificado por Dios para que yo pudiera aprobar el examen. Y entonces la justicia de Cristo me es transferida a mí. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos, diría Pedro, para llevarnos a Dios. Entonces, si pisaste este lugar por primera vez o viniste hace 2, 3 o lo que quieras, pero nunca entendiste que no es por lo que vos hagas, que no es por lo bueno que parezcas o seas, sino que es en el refugiarte en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que murió para darte vida eterna. Déjame decirte que esto es lo que te tenés que llevar esta mañana. Todo lo que sigue es adicional a este concepto. Vos tenés que recibir al Señor Jesús en tu corazón para ser aprobado. Varón aprobado por Dios. Dios públicamente lo aprobó. Eso se lo dijo ¿quién? Pedro a los que estaban ahí. Y que te digo algo, de los 5.000 nadie levantó la mano. No. Este se sacó un 3 en... Nadie pudo decir Jesús no fue aprobado. Públicamente. Jesús fue aprobado. A los ojos de los que estaban ahí. Hasta ahí nadie lo interrumpió. Ni siquiera los fariseos, y que había muchos ahí. Porque todos eran testigos de que Jesús fue aprobado. Y como Jesús fue aprobado y murió por nosotros, nosotros también somos aprobados en la
bendita obra de Cristo que hace que nosotros, eternamente descalificados de la presencia de Dios, así dice Romanos 3:23, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. No podemos estar ante la santidad tremenda de Dios si no estuviéramos revestidos de la sangre de Cristo, que es nuestra credencial de ingreso, ¿no? Fe sincera, refugiate en Cristo Jesús. Y yo, me lo digo a mí, debo vivir la fe sincera. Y me encanta esto y me detengo un minuto más porque es importante. La cual animó primero, la RB60 dice habitó, me encanta esa expresión, habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y acá quiero hacerle una pregunta a los que son... ¿Quién es segunda generación de cristiano en la familia? Segunda, es decir, que el padre, bien, acá hay uno segunda generación, muy bien, hay varios de segunda generación. Tercera generación, es decir, que el abuelo, muy bien, yo soy tercera generación, muy bien. Y primera generación, primer cristiano en la familia, bueno, qué lindo, me encanta que la mayoría estemos en esa situación, pero esto lo hablo para los que hemos tenido la bendición y el desafío que va de la mano de vivir una fe propia, una fe sincera, que no sea prestada por mi padre o mi abuelo, sino que sea mía. Bueno, Timoteo tuvo una fe sincera. No era la fe de Loida, su abuela, ni la fe de su mamá Eunice, era una fe de él. Y yo te hago esta pregunta, vos cristiano de segunda, tercera generación. ¿El Dios que conoces es el Dios prestado por la mamá o por la abuela o por el papá o por el tío, o es un Dios auténtico? Pablo subraya esto porque antes él había dicho, con conciencia limpia lo sirvo desde mis antepasados. Fíjate cómo en los dos casos Pablo pone a los que estuvieron antes. Y quizás alguno de los de primera generación no lo sepa, pero muchos de los que hoy son primera generación de cristianos, quizás en el cielo, si es que hay conocimiento de lo que pasó acá, cosa que no sabemos, pero si en el cielo existe eso, más de uno se va a sorprender que el Señor le diga, sí, vos sos primera generación, pero porque tu abuelo oró por vos antes que vos nacieras, por eso sos primera generación. Hay muchos de acá que no lo saben, pero son el resultado de oraciones contestadas. Amén a eso. Amén a eso. Porque muchos de esos que oraron por vos hoy ya no están y no vieron el resultado de sus oraciones. Pero hoy sus hijos, sus hijas están en la fe gracias a esa siembra tremenda de oración que hicieron por nosotros. Fe no fingida, que habitó primero. Qué responsabilidad poder nosotros llevar el estandarte de los que nos precedieron, ¿no? Y qué bueno honrar esa memoria y decir, yo también voy a llevar esa fe de mi abuela, de mi abuelo, la cual habitó primero, una fe no fingida que fue de generación en generación. Esa fe que vos tenés habitó primero en tu abuela y después en tu mamá. Vos sos tercera generación, Timoteo. Yo me alegro de que vos tengas esa fe. No una fe prestada, una fe auténtica. Primer punto del examen de Dios. Otro, versículo 6. Por eso te recomiendo, le dice Pablo, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Claro, porque no solo habita en nosotros la fe de Cristo, nosotros hemos recibido pertrechos, hemos recibido herramientas para vivir la vida cristiana. Dentro de esas herramientas están los dones, capacidades, regalos, ¿no? Es interesante porque la palabra griega es carisma, de donde viene caris o gratis, ¿no? Y la idea de carisma es la idea de un regalo, es la idea de algo que se da para ser utilizado. Qué feo es cuando alguien nos regala algo y nos dice, nunca te vi puesta la camisa que te regalé el año pasado. Y vos decís, ¿what camisa? Uno no se acuerda, ¿no? Y dice, no, nunca te la vi puesta, ¿no? Y vos decís, ay, ¿cómo se sentirá Dios si vos no usás el regalo que Él te dio? Porque el problema es que esa pregunta está en el examen, ¿no? Porque hay una parábola que se llama justamente la parábola de los talentos, que talento en realidad es una moneda. Pero la historia cristiana llevó a que hoy talento sea sinónimo de don.
Nunca en el griego talento quiso decir don o capacidad. No, hoy se habla, hoy qué persona talentosa. Aún lo dicen los que no tienen idea de la Biblia. Pero esta es una palabra que es sinónimo de regalo o de capacidad a partir de la parábola de los talentos. Porque el talento era una moneda romana, ¿no? Es como si llegás al cielo y dice, te quiero preguntar por tu euro. Sería lo mismo hoy, ¿no? Era una moneda. Pero Dios nos va a preguntar por nuestros talentos, regalos. Está en el examen. Por eso te aconsejo que avives la llama del don de Dios. Fíjate que acá la segunda característica no es solo fe no sincera, sino tiene que ver con una experiencia encendida en Dios. De nada sirve tener el don si no lo encendés. Pues imagínate que en tu casa tengas una estufa, ahora que viene el frío. Y vos llegás y hace 4 grados bajo cero, lo invitaste a un amigo a tomar unos mates, y el amigo ve está toda la estufa apagada. Y dice, che, va con onda, pero ¿y si prendemos la estufita, viste? Porque acá se nos va a congelar el agua del termo. Ah, había que prenderla. Ah, yo pensé que funcionaba sola. El don no funciona solo. El don hay que encenderlo. Aviva la llama del don de Dios. Por eso tantas personas dicen, y bueno, yo no sirvo, no sé para qué estoy, no sé qué me dio Dios. ¿Y probaste acercarle el fósforo del Espíritu Santo? ¿Probaste decir, Señor, dame esto? Yo quiero que enciendas mi vida. Fíjate que sigue diciendo, el versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu ahí que es el que enciende. No existe cristiano que no tenga don, no existe, lo dice 1 Corintios 12. Dios repartió a cada uno como Él quiere. Y es más, la mayoría tenemos más. Es más, yo soy un convencido que los dones no son como el grupo sanguíneo que siempre es el mismo. Los dones son dinámicos y Dios tiene una posibilidad de dinamizar, de quitar y agregar, porque así lo dice la Biblia, cosas, ¿no? Dios es dinámico. ¿Y por qué no encendés tu don? ¿Y por dónde empiezo? La pregunta es, ¿qué tienes en la mano? Cuando a Jesús le dijeron, acá hay 5 panes y 2 peces, ¿qué tenés en la mano? Eso tengo. Bueno, arranquemos con eso para darle de comer. ¿Y pero qué son 5 panes y 2 peces para una multitud? Dijo Felipe. Empiecen. Y en las manos de Jesús, eso se multiplicó y con 5 panes y 2 peces de un niño, de un muchachito, alimentó una multitud. Y si empezás con algo, ¿cuál es el daño colateral de empezar a cocinar los miércoles? Que salga un poquito más quemado el fideo. Bueno, te va a retar Chari, pero vamos a tener misericordia, Chari, del que revuelve la olla. ¿Cuál es el riesgo de empezar a servir con algo? Y no era por acá. No importa. Yo fui líder de una célula de mujeres. Siempre fui varoncito, lo aclaro, pero fui líder de una célula de mujeres. Un poco hay que hacer de todo en la vida cristiana. Porque a veces es necesario, y siempre es necesario empezar con algo, avivar la llama. Dice la Biblia que cuando nosotros ponemos el pie en algo, Dios abre el río, ¿no? Cuando nosotros empezamos a servir, cuando empezamos a movernos. Mi viejo solía decir, el que espera que todo esté perfecto para arrancar, no arranca nunca. Eso decía mi viejo. El que espera que todo esté alineado para arrancar, no arranca nunca. Siempre tenés que arrancar con algunos signos de pregunta, ¿no? Pero arrancá, animate. Y qué bueno que hoy, gracias al Señor, se están moviendo cosas nuevas en la iglesia. Hay espacios que el Señor está haciendo y hay más que Él va a querer hacer. Pero qué bueno que vos tengas un corazón, ¿no? Entonces empezá así, empezá a orar y decir, bueno, voy a empezar a servir en algo sencillo. En algo que vos quieras, que diga, bueno, voy a servir al Señor en esto. No sé si es mi don definitivo, no sé si es en lo que terminaré haciendo, ¿no? Toda su vida Pancho Martel escribió canciones para el trío Mar del Plata. Hoy, al final de su vida, es misionero en Madagascar.
Si a Pancho le decían hace 60 años, vos vas a ser misionero en Madagascar, hubiera dicho, no, yo soy compositor, soy músico. Hoy es misionero en Madagascar. No descuides el don que hay en ti. Tercera, mirá lo que dice el 8. Tercera pregunta del examen. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Porque Dios nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, es lo que decíamos antes, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes del comienzo del tiempo. ¿Vos alguna vez pensaste que Dios estuvo pensando en tu diseño antes de que el tiempo se empezara a medir? Porque el tiempo se mide acá, no se mide en el cielo. El tiempo es una variable que no existe en la eternidad. Acá sí. Antes de que se empezara a medir el tiempo, Dios pensó en vos. Mirá si sos importante para Él. Y cuando pensó en vos, pensó, dice, yo lo quiero salvar y lo voy a estar llamando a una vida diferente, por mi gracia y por mi determinación. Pero dice acá que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Mirá. Con el paso del tiempo uno se va perdiendo muchas cosas, además del pelo, va perdiendo la vergüenza. Y entre las cosas, al perder la vergüenza, tiene también la ventaja. Ustedes vieron Mirta Legrand que dice lo que quiere. Y vos con 100 años, ¿quién te va a decir? Vos decís, llega una edad donde vos decís lo que querés. Es como los nenes, dicen lo que piensan, ¿no? Pero qué bueno es que vos no te avergüences de poder dar testimonio, de contar. ¿Qué es dar testimonio? Fíjate que dice dar testimonio, ¿no? Testimonio es algo que transmite a alguien que ha vivido. O sea, no es narrar una historia de terceros. Testimonio es justamente contar lo que pasó en mí. De hecho, otra palabra que se ha transformado es mártir. Mártir es, ay, ese es un mártir. Pobre tipo, es un mártir. ¿Por qué? Por lo que sea, por la suegra, por el trabajo. Es un mártir. Y entendimos que mártir es como una persona que sufre por lo que cree. En realidad mártir deriva de marturía, que es testigo. Testigo legal, así sencillo. Testigo de matrimonio, mártir. No por el matrimonio, sino quiere decir, es testigo. ¿Sí se entendió? Salió sin quererla. Testigo. Mártir es testigo. Marturía es testigo. Lo que pasa es que como a los testigos los mataban, en los Leones y todo eso, quedó sinónimo de mártir, de testigo. Pero acá dice dar testimonio, ser testigo de lo que Cristo hizo en tu vida. Esto está en el examen también. Contar a otros, porque la sociedad está en riesgo de muerte. No es hacer prosélitos en este lugar o que tengamos que hacer, que estaría muy bueno. Más sillas, más lugar, más grande, eso está bueno. Pero lo más importante es que otros conozcan que Cristo transformó mi vida y puede transformar también la tuya. No te avergüences de dar testimonio. ¿Y por qué Pablo habla de la vergüenza? También se lo dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, dice el 1:22, porque es poder de Dios, porque nos podemos avergonzar, porque vos estás contando una historia que a la gente casi, y no, uno murió por vos, derramó su sangre, cuesta entenderlo, suena raro. Pero este es el testimonio, Él lo hizo en mí, Él transformó mi vida. Y qué lindo que vos, cuando llegue este punto del examen, digas, yo le conté a otro de Jesús. Sí, yo le hablé a otro de Jesús. Y qué lindo, me encanta ver esa fila. A ver, perdón, esto no está, nada de lo que uno hace está preparado. Pablito, levantá la mano. ¿Sí? Pablo González. Pablo, levantá la mano. ¿A quién invitaste, Pablo, vos? Ahora, mientras vos tenés la mano levantada, Carlos levanta la mano. Y Carlos, ¿a quién invitaste vos? Al otro Carlos, levantá la mano. ¿Y a quién invitaste vos, Carlos? A Malena. Y al papá, a Oscar, que está en la otra fila. Se llenó una fila, no porque se llenó acá, sino porque cada uno le dio, me salió perfecto. Yo creo que si lo armábamos, Pablito, esto no salía así, ¿eh? Salió redondito el ejemplo. Fíjate, hasta se pusieron en orden de aparición se pusieron. Oscar, vos tendrías que estar allá en la última punta, no importa.
pero cómo el compartir el testimonio. Hoy una familia está rescatada para Cristo. Y esto es poder de Dios. Vamos al cuarto punto. Miren lo que dice el versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Ahí está. Lo vamos a leer de nuevo a los dos. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Durante mucho tiempo, cuando yo me formé en la fe cristiana, unir el Espíritu con la enseñanza no quedaba tan claro. Es decir, parecía que guardar la buena enseñanza era saber más. El que más sabía, más guardaba la buena enseñanza. Sin embargo, esto está escrito acá desde hace mucho tiempo, y acá dice claramente que es con el poder del Espíritu Santo que se puede cuidar la buena enseñanza. Es decir, no solo es impartición de conocimiento. Por eso, en el estudio que arrancamos formalmente mañana, no queremos solo informatizar, porque la Biblia dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, cuando nosotros aislamos a la palabra del Espíritu, no logramos esa experiencia transformadora que el Espíritu Santo quiere hacer por la palabra. Por eso, con fe y amor en Cristo Jesús, empieza diciendo Pablo. Poneme de nuevo el 13. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, ¿no? Fíjense que aquí habla de seguir y el versículo siguiente dice de cuidar. Porque es algo que debemos seguir y cuidar, seguir y cuidar. Es tan importante que esta generación, que está siendo tan confundida, y mucho más ahora con el impresionante avance de la inteligencia artificial, que no es ni buena ni mala, es una herramienta, va a producir, el grado de confusión que va a producir es tremendo. Porque las cosas van a ser extremadamente parecidas. Hay un estudio hecho por investigadores de inteligencia artificial que al día de hoy establecen que el 91% de las respuestas que da cualquier IA es correcto. Pero tiene un 10% de error. En mi profesión el 10% de error es inaceptable, hay que bajarla ese error. Pues yo no le puedo informar a una persona que tiene 220 o 180 de colesterol. Tengo que bajar ese error. Hay un error propio de método en cualquier cosa, pero un 10% es mucho. Un 10% de error en una inteligencia artificial es un montón. Hay personas que van a consultar por una medicación y la pueden tomar mal. Porque la inteligencia artificial no es médica. Usa lo que está, pero no todavía va a llegar, creo que sí. Pero lo que quiero decir es que hoy más que nunca la confusión está al lado. De hecho, en esta misma carta, en 2 Timoteo 4, creo, Pablo le dice a Timoteo, dejarán la verdad y se volverán a los mitos. Creo que es algo que Gabriel mencionó un par de domingos atrás. Dejarán la verdad y se volverán a los mitos. Vamos a ser una sociedad mitológica, no porque creamos en Hércules, pero sí vamos a estar rodeados de mitos donde va a costar diferenciar la verdad de la mentira. Por eso la palabra profética más segura siempre va a seguir siendo esta, en el formato que quieras, pero la palabra de Dios. Con amor y fe en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina. La doctrina, la palabra de Dios, lo que acá dice. Eso también forma parte del examen. La Biblia no es solo para que las enseñen los enseñadores de la palabra. La Biblia es todo. Pablo le dice también a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios sea perfecto. No el pastor, el maestro, el evangelista, el hombre, el hijo de Dios, el cristiano sea perfecto. La palabra de Dios es para todos. El diablo se ocupó durante mucho tiempo y aún lo hace de hacerle llegar a la gente. Imagínense leer la Biblia en latín. ¿Qué efecto producen los que están escuchando? Ninguno. Porque Casiodoro de Reina fue condenado a la hoguera, aunque en realidad nunca lo terminaron de quemar,
por traducir la Biblia del alemán al castellano, porque el diablo se empecina en que vos no conozcas la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está para nosotros. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo. Así que no es hacer una propaganda barata de lo que arrancamos mañana. Agarrá lo que sea, agarrá tu Biblia, buscá un estudio bíblico, lo que sea, pero que sea sano. Pero estudiá la palabra de Dios, metete en la palabra de Dios. Necesitamos comprender la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios, cuidar la palabra de Dios. Vamos cerrando. El quinto punto, aunque habría más, dice el 2.1. Así que, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete. Y esto empieza a subir un poquito el desafío. Porque fortalecerse, otra palabra que todavía me gusta más, que está en la RB60, dice esfuérzate, ¿no? Yo me acuerdo que, vos no sé si lo conociste, tío, a Heriberto Jonguis en el Náutico. Bueno, Heriberto Jonguis fue un profesor, vos también lo conociste, de básquet. Fue entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol en esa época, estamos hablando de los años 70 y pico. Y como boxeó a un árbitro, creo, lo bajaron, así fue, ¿no? Y bueno, fue entrenador de la gente que hacía básquet en el Náutico, entre ellos EU. Imagínense de entrenar a la Selección Nacional en básquet, entrenarme a mí, es terrible el descenso. Es decir, te fondearon mal, ¿no? Realmente fue un castigo. Y Heriberto, cuando vos no hacías lo que él te decía, te llamaba. Y te hacía esto. Y él te decía, estoy moviendo el dedo, y vos tenías que contestar que sí. Y dice, estoy haciendo ejercicio, y vos que tenías que contestar, no. ¿Por qué? Porque al que no se... estás haciendo un ejercicio, pero no te estás esforzando en hacer. Él lo que le quería transmitir a nosotros, a los ladrillos que tenía ahí adelante, era que te tenés que esforzar. Porque si no, no vas a progresar. Si vos te dan un ejercicio y no te esforzás en hacerlo, ya estás haciendo lo que sabes hacer, no hay avance. Esto pasa en todos los órdenes de la vida. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. La gracia es un regalo. Vos no podés agregarle nada a la gracia, pero lo que vos te tenés que hacer es esforzar por vivir esa gracia. ¿No? Porque es como si a vos te regalan los mejores botines de fútbol del mundo, pero vos nunca vas a jugar al fútbol. La gracia la tenés, pero nunca vas a lograr nada, por más que tenga los botines de Messi. Porque a un Messi se tiene que esforzar, porque si no, retrocede. Esfuérzate en la gracia, por más que tengas un talento como el de Messi o el que sea, te tenés que esforzar. Y esto es lo que no nos gusta, porque no somos una sociedad entrenada para el esfuerzo. ¿Y qué es esforzar? Es perseverar para crecer, es continuar. Es decidir, bueno, el domingo tengo ganas de dormir, pero voy a ir al culto porque Dios me va a hablar. Hoy no tengo ganas de orar, pero voy a orar, me esfuerzo en la gracia. Justo vino uno en un momento indicado y me hace una pregunta, me está llorando, y yo tengo tantas cosas que hacer. Me esfuerzo en la gracia y le hablo. Es un esfuerzo. Todo es un esfuerzo. O sea, tenemos que esforzarnos, porque lo que alguien dijo, lo que no cuesta no vale, y es cierto. Entonces tenemos que esforzarnos en la gracia. No te quedes con el regalo. Empezá a caminar sobre ese regalo, porque ese don, ese talento ejercitado, produce algo extraordinario. ¿No? A nosotros, ayer nuevamente, o esta semana, Agostina Hein batió récords en los Juegos, ¿no? Ya se ganó el derecho a ir a las Olimpiadas. ¿Conocen? Agostina Hein, nadador, estuvo acá en un Entre Amigos nuestro. Pero si uno sabe lo que se entrenaba esa chica, que era compañera de Connie en natación, es impresionante lo que hacía. Se levantaba a las 4 de la mañana en Campana, venía a entrenar 2 horas, después iba a la escuela, volvía a entrenar y volvía a entrenar a la noche. Claro, a todos nos gusta ganar la medalla dorada, pero el entrenarse en la gracia, eso no es tan fácil. Claro, después cosechás, pero al principio hay que remar en dulce de leche un poquito para que la cosa ande, ¿no? Fortalécete en la gracia. Repaso entonces los que vimos para entrar al último y ya termino. Dice acá, fe sincera, o sea, fe no fingida. Un punto importante, el primero y más importante de todos los exámenes, porque es el que nos da la entrada al cielo, ¿no? Si nosotros no tenemos una fe auténtica,
el cielo no es para nosotros, ¿no? Es la primero y más, es el que determina lo demás. Pero lo siguiente, dice más. Segundo, aviva la llama del don de Dios. No te quedes con eso. Prendele fuego, metele brasa al asado, que no se apague. Que no se apague eso, dale. Hace algo, serví en lo que puedas. No te avergüences de dar testimonio. Hay cosas que te van a costar, hay momentos que son inoportunos. Pero contá de Jesús. Podés el día de mañana llenar toda una fila de este lugar como lo hizo Pablo. Y no llenar de este lugar, insisto, no es esa la meta, sino llenar puertas del cielo, lugares en el cielo. Eso es lo importante, no lugares acá, lugares en el cielo. Con amor, cuarto, con amor y fe en Cristo Jesús, seguí el ejemplo de la sana doctrina. Vivir una palabra viva. La palabra de Dios nos fue dada como herramienta para vivir vidas de victoria. Así que, hijo mío, fortalécete en la gracia. No te quedes con lo que tenés. Dale para adelante, ejercitate, pedaleá, caminá. Movete espiritualmente en la gracia. No te conformes con eso. Hay piezas que hay que mover, seguro hay piezas que hay que mover. Y aún piezas valiosas que hay que mover de tu agenda. Porque el día tiene 24 horas para todos, absolutamente para todos. Entonces, no entran 4 elefantes en un Citroën. Hay algo que yo tengo que correr para que algo entre ahí. Y bueno, tendré que pedir la gracia de Dios para que Dios haga ese lugar. Pero yo tengo que hacerle lugar a la gracia. Requiere un esfuerzo. Y finalmente, y cierro con esto, 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y quise guardar para el final esto y hacerlo de manera especial. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos la vida a otros, pero lo más importante que nosotros podemos hacer es encomendar nuestra vida a la siguiente generación. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir, así como Loida y Eunice transmitieron a Timoteo, nosotros tenemos que transmitir a la siguiente generación. En este día, como pasó el domingo pasado, tenemos el privilegio de poder orar por la siguiente generación. Nada es más importante para nosotros como padres que transferir lo que hemos recibido. Dayana y Lucas son primera generación, pero Alma va a ser segunda generación. Y nosotros tenemos un privilegio como padres extraordinario de transferir a nuestros hijos el precioso tesoro que hemos recibido. Ellos dos no hace tanto que están en los caminos del Señor, pero no han estado exentos de luchas, ni de pruebas, ni de desafíos. Y quizás en alguna de esas situaciones ustedes han pensado: no sigo más. Pero hubo palabras, presencias quizás de Dios que marcaron la decisión de continuar. Y hoy, tanto Dayana como Lucas están convencidos que en esto de lo que has oído de mí, encomiéndalo a otros. Tiene que ver con nuestra esencia misma. Y quizás acá, antes de que oremos por ellos, quizás acá hay quien dice: bueno, pero yo no tengo hijos. O quizás tus hijos ya están grandes y quizás no hacemos esto hoy. Y algo así decíamos el domingo pasado, donde teníamos una circunstancia similar, que es que nosotros podemos seguir transmitiendo esta vida que tenemos a los que siguen. El pastor Juan, que hoy no está, y Mirta,
Pero el pastor Juan no tuvo hijos biológicos. Sin embargo, él pudo compartir de su vida a hijos espirituales. Y antes que presentemos formalmente a Alma, que hoy va a ser como el broche de oro de este día, qué bueno sería que vos digas, yo también quiero transmitir esta fe. Loida y Eunice aprobaron. Ellos también tuvieron a Timoteo en sus brazos, como en este momento Lucas lo tiene a Alma. Y ellos aprobaron el examen de transmitirle a la siguiente generación lo que ellos habían recibido. Qué bueno sería que en el acto que ahora vamos a tener, que es hermoso, que es emotivo, vos también puedas decir, yo tengo vidas hasta que también les puedo impartir esto. Quizás no las podés tener en tus brazos, quizás no podés arrancar desde la inocencia misma como ella, pero podés y debés transmitir a otros el precioso tesoro que has recibido.